El día de hoy corresponde el estudio de dos obligaciones transversales, quizás de las más importantes que tienen los estados frente a los ciudadanos y desde luego en relación con los derechos humanos. Y me refiero a las obligaciones de respeto y de protección estatales que debe de tener los estados signatarios, sobre todo de la Convención Americana de Derechos Humanos, frente a los ciudadanos. Vamos a ver, vamos a estudiar, desde luego, de la mano del doctor Edgar Fuentes, en cómo se han desarrollado a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos este par de obligaciones, y el día de mañana veremos asimismo otras obligaciones más que debe asumir el Estado frente a los ciudadanos para garantizar el efectivo goce de los derechos humanos. Estimado doctor Fuentes, bienvenido, muy buenas tardes. Tiene la palabra. Muy buenas tardes. Se me escucha bien, ¿cierto? Sí, sí, perfecto. Por acá me están haciendo señas que sí se me escucha, que todo está funcionando bastante bien. Incluso yo creo que no va a haber el problema del día de ayer que tuvimos, pero si no, cualquier cosa me están avisando si necesitamos mirar o solucionar algo con el audio. Bueno, yo creo que, digamos, tenemos un reto bastante importante y es especialmente, más o menos como lo hemos diseñado, pensar un poco en el sistema interamericano de derechos humanos a través también, desde una perspectiva histórica, de los conceptos, además de las organizaciones, de los diferentes sistemas de protección de derechos humanos existentes. Incluso lo ampliamos un poco más porque empezamos a decir que no solamente existían el sistema de protección de derechos humanos, sino que existían sistemas de protección a la persona humana, dependiendo de las circunstancias en las cuales nosotros nos estábamos enfrentando. Entonces veíamos, por ejemplo, que existía el sistema de protección a la persona humana en conflictos armados, entiéndase, conflictos armados internacionales o conflictos armados no internacionales, especialmente guiados justamente desde el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y también veíamos justamente lo que tenía que ver con la protección de la persona humana en situación de refugiado, que estaba justamente refugiado liderado por ACNUR. Dentro de lo que veíamos ayer, alcanzamos a ver como todos los sistemas también, por lo menos bastante por encima de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, y veíamos la clasificación de que existían dependiendo de la responsabilidad estatal y la responsabilidad de tipo personal. Yo no quiero dejar de lado justamente, digamos, algunos de los temas que veníamos tocando y justamente voy a continuar porque voy a empezar a tocar los aspectos de las obligaciones, como bien lo contaba el doctor Damián, ¿sí? Pero que incluso voy a mezclar un poco las obligaciones, ¿sí? Con el fin de que mañana vamos a mirar unas obligaciones muy específicas a través de la jurisprudencia, pero creo que tenemos que dar un contexto general y veamos después cómo justamente se desarrollan por parte de la jurisprudencia interamericana cada una de esas posiciones. Incluso donde pretendo en este tiempo, que espero que hoy sí me alcance, esperemos que hoy sí nos alcance, más que siendo viernes, que nos alcance el tiempo justamente para poder hablar de las diferentes obligaciones que están contenidas en el contexto de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, la idea es conocerlas, ver, digamos, los aspectos que son bastante generales para después ir tocando en la jurisprudencia cómo la ha reconocido, cómo la ha desarrollado y cuáles son los aspectos esenciales. Pero como tengo deudas, por supuesto, con ustedes y las deudas hay que cumplirlas, entonces yo no voy a dejar de lado un poco la presentación que venía haciendo el día de ayer, que nos quedaba simplemente por ver, que por lo menos hacer una mención, así sea por encima, de uno de los sistemas. Por favor, doctor Damián, ¿me puede habilitar para compartir la pantalla? Listo, doctor. Gracias. A ver, estoy abriendo por acá para poder justamente... Listo. Entonces, ver que va a volver muy, muy rápidamente para no perdernos porque justamente estaba hablando de este tema.
que era la introducción que estaba haciendo hace un momento, nosotros decíamos que entonces los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos puede ser dependiendo justamente del sujeto, sistemas que juzgan a los estados según la jurisdicción aplicable, la universal y la regional, que era lo que todo habíamos visto, y habíamos hecho una aclaración muy pequeña sobre el sistema que juzga a las personas naturales, que es la Corte Penal Internacional, haciendo la aclaración que realmente no es un tribunal de derechos humanos o que se encarga de proteger derechos humanos, pero las acciones que se encarga de investigar y que se encarga justamente de analizar está muy vinculado justamente con violaciones que se pueden considerar como graves vulneraciones a los derechos humanos en general. Entonces es una manera indirecta de protegerlo. Alguien me preguntaba justamente por qué ayer el caso de Putin, justamente sobre la Corte Penal Internacional, y me decía que por qué a Putin justamente se le podía dictar una orden de captura por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y hacíamos la aclaración de que no se había firmado el tratado o el Estatuto de Roma, que incluso justamente lo había denunciado, que ya no hacían parte justamente de esa firma del tratado, pero tenemos que recordar específicamente que esa orden que se le da justamente por parte de la Fiscalía es para los estados firmantes del Estatuto de Roma. Eso es esencialmente, ¿sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, por supuesto, Rusia seguramente no va a cumplir esa orden de captura a Putin ni tampoco justamente la entrega referida a la Corte Penal Internacional, pero en un momento determinado, si Putin llegara a pisar uno de los estados que sí hacen parte del Estatuto de Roma que reconocen la competencia de la Corte Penal Internacional, se supondría que tendrían la obligación de ejercer justamente esa captura. ¿Sí? Entonces eso también es muy importante señalarlo. Los que tienen la obligación del cumplimiento son los estados como tal, pero el juzgamiento no se le hace al estado, sino a las personas. Y también la razón esencial que justo dábamos el día de ayer, que se consideran que son elementos del jus cogens, lo que va a juzgar la Corte Penal Internacional. Entonces tenerlo bastante en cuenta para no dejar como las preguntas que nos hacían también el día de ayer y que podemos seguir avanzando con esto. Básicamente, la Corte Penal Internacional, lo que tendríamos que recordar es que no solamente es un tribunal penal internacional, sino está conformado por varios tipos de órganos dentro de la propia Corte y varias oficinas. ¿Sí? Dentro de los órganos, los más importantes es la presidencia, las divisiones judiciales, la oficina del fiscal, la Corte Penal Internacional dentro de su misma corte tiene justamente la fiscalía, que eso también ha llevado, digamos, a varios tipos de cuestionamientos, pero esencialmente, digamos, es importante señalarlo porque recordamos que en el caso del en el sistema europeo de derechos humanos, también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene como la comisión dentro de él mismo porque eliminó la comisión como órgano autónomo. Entonces no es extraño que a pesar de que ya se llame Corte Penal Internacional o Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tenga distintas dependencias, oficinas que cumplen no solamente el rol de juzgamiento. El órgano de registro y además unas oficinas semiautónomas que básicamente son como un tipo de defensoría pública, ¿sí? Un tipo de defensoría pública, tanto para las víctimas como para las personas que están siendo juzgadas, ¿sí? Y adicionalmente el fondo para las víctimas, sobre todo con el fin de garantizar esa reparación de tipo integral por parte de la Corte Penal Internacional, que es un término que es bastante reiterativo. Seguramente vamos a tener oportunidad de ver un poco sobre la reparación integral que ha dicho la Corte sobre la reparación integral y lo van a ver mucho en lo que tiene que ver con el concepto de recurso adecuado, idóneo y efectivo. Cuando la Corte habla del recurso adecuado, idóneo y efectivo, dice que tiene que garantizar esencialmente la reparación integral. ¿Sí? No aplicar la sentencia. Bueno, en este caso no es sentencia. Acá me señala Jorge que Turquía es firmante del Estado de Roma. Sabemos que Erdogan le garantiza a Putin no aplicar la sentencia de la Corte Penal Internacional. ¿Qué consecuencias traería esta decisión dentro del gobierno? Acá hay un elemento importante. Todavía no hay sentencia de la Corte Penal Internacional frente al caso de Putin. Simplemente es una mención, ¿sí? Que hace la Fiscalía como una resolución, una orden de captura, ¿sí? Justamente, pero no hay una sentencia. Todavía no hay una sentencia. Entonces, eso también es importante señalarlo. Tiene distintos tipos de obligaciones, ¿sí? Y los tipos de obligaciones, sobre todo en materia de derecho internacional, para los estados que son firmantes, también son obligaciones basadas justamente en los principios del derecho internacional, ¿sí? No solamente, digamos, de las sanciones que se pueden establecer por parte de Naciones Unidas y los otros organismos, sino también, digamos, en la fidelidad del cumplimiento de los tratados internacionales.
En muchos casos, por ejemplo, hay una cosa bastante paradójica que nos sirve para nosotros, para el sistema interamericano de derechos humanos. Las personas dicen, ¿qué pasa cuando las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son cumplidas? ¿Sí? ¿Hay una obligación de cumplimiento o no hay una obligación de cumplimiento? Y lo que uno tendría en primera instancia es si hay una obligación de cumplimiento, ¿sí? Porque yo firmé un tratado internacional, porque yo como Estado justamente me comprometí a ese cumplimiento de tratado internacional, pero además porque la Corte Interamericana dicta sentencias de seguimiento y hace seguimiento al cumplimiento de esas sentencias y además los informes que emite la comisión. Y alguien me diría, profesor, pero no nos está diciendo si lo puede coercitivamente cumplir o no. Por supuesto, no hay un órgano de carácter coercitivo a nivel internacional para el cumplimiento de las sentencias. No existe, ¿sí? No existe. Pero hay una cosa bastante paradójica en materia del derecho internacional y que uno no puede olvidar. El derecho internacional nace esencialmente, ¿sí? También para algunas personas justamente con el concepto de soberanía y con su representación a través de la Paz de Westfalia, que hoy por hoy es bastante criticado, que se le dé como tanta importancia a la Paz de Westfalia. Hay un texto magnífico que se lo recomiendo y es El mito de la Paz de Westfalia de Bernard Marquardt. Es un investigador impresionante y también tiene unos textos muy interesantes sobre el protoconstitucionalismo y sobre el inicio de los estados, pero suponiendo esencialmente justamente que es a partir de la Paz de Westfalia, está muy vinculado con el reconocimiento que los estados como sujetos, ¿sí? De derecho internacional tienen la capacidad de adquirir obligaciones y tener derechos frente a la comunidad internacional. Y por tanto se supone y ahí voy a mezclar un poco con lo que nosotros veíamos originalmente en ese concepto de ilustración, que las sociedades han llegado a la mayoría de edad y su representante es el Estado. Entonces, si usted firma un tratado internacional, se supone que es para cumplirlo y lo cumple de buena fe, independientemente que haya una carácter coercitivo. Y acá hay dos cosas que son muy importantes. Recordemos que el derecho, digamos, tiene la característica, normalmente uno dice que una de las características que diferencia el derecho es la coercibilidad, pero se diferencia la coercibilidad de la coacción, ¿sí? La coercibilidad es la posibilidad de utilizar la fuerza en muchos tipos de circunstancias, pero ahí no habla solamente de fuerza física, sino también, digamos, de otros tipos de fuerza que se puede imponer por reconocer que el derecho es como derecho. Y esto lo menciono por una cosa muy particular. Y fue uno de los textos que por lo menos a mí empecé a enamorarme mucho del derecho internacional, porque yo era muy crítico sobre el cumplimiento del derecho internacional y si realmente se podía categorizar como derecho. Durante el conflicto contra Irak, que se pide justamente por parte de los Estados Unidos el bombardeo, y Naciones Unidas dice no, ¿sí? No se puede bombardear, y a pesar de eso, Estados Unidos lo hizo. Muchas personas llegó y decían que lo que había hecho Estados Unidos era ilegal, ¿sí? Se mencionaba directamente y se reconocía que lo que había hecho era ilegal por parte de Estados Unidos porque atentaba contra lo que habían manifestado Naciones Unidas, pero que Estados Unidos no había cumplido la resolución y habían las críticas frente a eso. De todas esas críticas que se hicieron por autores muy conocidos, la que a mí me pareció más contundente y más interesante fue la que hizo Luigi Ferrajoli. Los invitaría a leer ese texto de Ferrajoli justamente sobre el ataque contra Irak, porque llegan y le preguntan si realmente el ataque contra Irak o lo que hizo Estados Unidos había demostrado que el derecho internacional no sirve. Y dice, no, al contrario. El ataque contra Irak demuestra que el derecho internacional hoy por hoy es un derecho por excelencia. Y uno se quedaba pensando, pero no se cumplió. Y nos da una clase magistral Luigi Ferrajoli sobre el derecho y nos dice, es que el derecho no es derecho por su cumplimiento o no, ¿sí? Porque si fuera por el cumplimiento, vamos a las normas internas, por ejemplo, la prohibición de matar a otra persona, ¿sí? En los estados como los nuestros, bueno, y en muchos estados, justamente no se cumple. Y en muchas ocasiones incluso no se puede dictar sentencia frente a eso. Y eso no hace que el tipo penal del homicidio no sea derecho o no se reconozca justamente como un delito, ¿sí? Antes, al contrario, cuando sucede que alguien le quita de forma ilegítima la vida a otro, uno dice, se cometió un delito y ve justamente la gravedad. Y lo que dice Ferrajoli, en efecto,
es la primera vez a nivel internacional que todos estamos de acuerdo que lo que se hizo era ilegal, porque iba en contra de una resolución de Naciones Unidas. Quiere decir que por primera vez todos estamos de acuerdo que lo que estaba diciendo Naciones Unidas no era una opinión, sino era una obligación que Estados Unidos incumplió. Y uno se queda pensando por lo menos sobre este tipo de cosas, porque realmente es una clase magistral de Ferrajoli justamente de introducción al derecho, ¿no? Porque si fuera justamente por el cumplimiento de las normas, pues realmente yo creo que en ningún estado entonces uno podría llamar derecho. Y ahí también nos recuerda una cosa sobre la característica del derecho o las características que uno recuerda en derecho. El derecho se caracteriza por la relatividad, la mutabilidad y la violabilidad. Es decir, que no está dirigido por el principio de causalidad, sino por un principio de imputación que implica justamente la posibilidad de violar las reglas establecidas dentro del derecho. No quiere decir que esté bien, pero que eso es lo que hace la diferencia entre legal y ilegal. Entonces, claro, el cumplimiento de las sentencias de tanto de Corte Interamericana como de Corte Penal Internacional, por un lado, están muy vinculadas también, digamos, a la buena fe por parte de los estados, ese cumplimiento, pero también han empezado a establecer, digamos, unas estrategias bastante interesantes, sobre todo los estados. ¿Sí? Pensemos en lo siguiente, y lo voy a decir, digamos, porque tuve la oportunidad muy de cerca de ver el proceso. Se buscaba firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y cuando Estados Unidos justamente va a firmar el tratado de libre comercio, lo primero que pide es el informe de cumplimiento de sentencias internacionales y el cumplimiento de los otros tratados internacionales. ¿Sí? Y uno diría, ¿pero por qué? Si empezando Estados Unidos muchas veces no lo cumple. Básicamente porque si usted no cumple el derecho internacional es como justamente si usted pide dinero a un amigo, ¿sí? Puede ser que usted no le pague a su amigo, pierda la amistad, ¿sí? No recupera el dinero como tal, pero quiere decir que si usted tiene el conocimiento de que su amigo no le pagó a usted, pues tampoco le dirá a las demás personas para que justamente no le presten dinero. Y lo mismo sucede, digamos, en esas circunstancias. Si yo no cumplo las normas internacionales, especialmente las de derechos humanos, ¿sí? ¿Qué garantías tengo yo, que se supone que son las más importantes, las que pueden presionar a las personas que cumplen un tratado de libre comercio? Entonces, claro, este tipo de circunstancias, sobre todo, se vuelve vital para la cooperación internacional, ¿sí? Y los fondos que se otorgan a los distintos estados. Entonces, el no cumplimiento de la Corte Penal Internacional, eso también les puede ligar a muchos aspectos. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a ingresar a un organismo internacional, supongamos específicamente, pensemos en lo siguiente, yo como estado quiero entrar a la Unión Europea, ¿sí? A mí no me van a revisar mis antecedentes de cumplimiento de sentencias, me van a revisar el cumplimiento justamente de los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque resulta que justamente eso es lo que me da fiabilidad sobre que ese Estado que ahora quiere ingresar a una organización internacional, que por supuesto justamente va a cumplir lo que en esas normas, independiente que existe un organismo coercitivo o una policía internacional para hacer cumplir las normas. Entonces, eso también es muy importante en el sistema interamericano y bastante llamativo. En un tratado de libre comercio, incluso lo que normalmente pide Estados Unidos es el cumplimiento de las normas internacionales laborales dictadas por OIT. Bueno, y obviamente todo lo que tiene que ver con protección de derechos laborales. Entonces, y a veces dice Estados Unidos, mientras usted no tenga un plan justamente para mejorar el cumplimiento de las normas laborales o los dictámenes internacionales, yo no firmo el Tratado de Libre Comercio. ¿Sí? Y muchos de los estados justamente juegan a través de eso. Entonces termina siendo coercitivo el derecho, ¿sí? En el sentido que si bien no es el uso de la fuerza física, ¿sí? Sí genera de una u otra manera también ese elemento, digamos, de importancia en las decisiones que se toman a nivel internacional. En el caso de la Corte Penal Internacional, básicamente, digamos, lo que se establece para el cumplimiento de su competencia es estos delitos, el genocidio, ¿sí? Los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión. Esos son los artículos que justamente se señalan. Incluso hay una determinación claramente en el Estatuto de Roma sobre esto, pero había un problema y un dilema sobre los crímenes de agresión de que después justamente va a ser solucionado con una resolución posterior, ¿sí? Entonces, está deprimido, dice. acá, No lo un segundo, alguien con el audio. Ya.
creo que ya se solucionó lo del audio, listo. Básicamente, digamos, hay un señalamiento muy claro sobre qué se consideran cada uno de estos crímenes y cómo pueden ser entendidos dentro de los artículos del articulado que está dentro de el Estatuto de Roma y sobre todo, digamos, los tipos de posibilidades existentes. Si se dan cuenta, en el fondo, cada uno de ellos pues está muy relacionado de una u otra manera a través de la protección y la garantía de los derechos humanos de manera indirecta. Lo que pasa es que se supondría que son crímenes lo que está juzgando, ¿sí? Pero cada uno pues está pensando, por ejemplo, integridad física y mental en algunos de los tipos. Acá estamos hablando justamente de las muertes que puede afectar el derecho a la vida, ¿sí? Exterminio, la esclavitud, que existe justamente una prohibición de esclavitud en las normas internacionales y tanto el ius cogens como en general en la Convención Americana. Entonces, por eso de una u otra manera uno tendría que pensarse este tribunal, que si bien no es un tribunal en estricto sentido de derechos humanos, sí es un tribunal que puede terminar de manera indirecta la protección de derechos humanos y sería el único, por lo menos en el momento, que puede juzgar a personas particulares, no a estados, no la responsabilidad estatal. Con eso doy cuenta, digamos, de esos aspectos. Vamos a mirar, digamos, algunas de las cosas importantes de la Organización de Estados Americanos, algunos de los instrumentos, las estructuras de la protección para los derechos humanos, para que podamos entender, digamos, también los tipos de obligaciones. Perdonen un segundo por acá. Sí, que tengo problema con eso. Enviar el lugar donde está. ¿Me confirman que se sigue viendo la pantalla, por favor? Sí, se ve, doctor. Sí, Se ve ahí. claramente, doctor. Bueno, muchas gracias, perfecto. Listo. Yo voy a tratar de hablar un poquito sobre la Organización de Estados Americanos, pero sobre todo, esencialmente, sí, cuando nosotros estamos hablando de la organización, ahí tengo, es que me está titilando el computador. ¿Me pueden confirmar que se está viendo la presentación de PowerPoint una vez más? Sí, Discúlpenme. lo vemos muy bien, doctor. Sí, listo, perfecto. Entonces, digamos, hay una de las cosas que es importante entender de la Organización de Estados Americanos y especialmente de la Carta de los Estados Americanos, ¿sí? Cuando ustedes ven, digamos, la definición de la Carta de la Carta de la OEA y ven, digamos, justamente la definición de la Organización de Estados Americanos, generalmente lo dicen que es una organización internacional de carácter panamericano, ¿sí? Carácter panamericano, ¿sí? Y esto tiene que ver, digamos, también con una mentalidad muy específica, ¿sí? Que fue denominado el panamericanismo como tal, ¿sí? Digamos que tiene un direccionamiento y que originalmente esa teoría del panamericanismo, ¿sí? No fue creado solo y exclusivamente para crear la Organización de Estados Americanos, sino incluso fue creado previamente, ¿sí? Como pensamiento, como forma de unión, y las primeras manifestaciones de ese panamericanismo incluso trascienden al siglo XX, ¿sí? Son antes del siglo XX, son precedentes al siglo XX, y algunos justamente dicen que las primeras manifestaciones, algunos historiadores incluso la ven dentro del parámetro que tenía Francisco Miranda, ¿sí? En el caso, bueno, creo que todos conocemos a Francisco Miranda, que es una de las personas más importantes justamente, digamos, en los procesos independentistas latinoamericanos, que tuvo un problema bastante grave con Bolívar. Allá hay varias discusiones justamente con el papel que tuvo Miranda y el papel que tuvo Bolívar en esas primeras manifestaciones. Recuerden que, por ejemplo, normalmente se dice que de las primeras constituciones republicanas en esta parte del continente, llamémoslo así, justamente es la constitución de Venezuela del año 1811, ¿sí? Como tal, ahí hay una serie de discusión bastante importante porque unos días antes de esa constitución que se promulgue la constitución de Venezuela de 1811, también hay una constitución en Colombia, pero es una constitución provincial. Venezuela era justamente la capitanía de Caracas en ese momento, pero Francisco Miranda, digamos, tenía una idea específica de una unión dentro de los estados, especialmente que habían estado bajo el dominio y el yugo español. Incluso pensando, digamos, en algunos contextos, algunas personas lo mencionan también, los que estaban dentro de Portugal, ¿sí? Dentro del dominio del Imperio Portugués. Miranda, ustedes saben justamente que fue muy importante también, digamos, en la manifestación porque históricamente es el único latinoamericano que está en el Arco del Triunfo, ¿sí? Fue general de los ejércitos napoleónicos, entonces tiene una trascendencia
vital. Y bueno, y ustedes por historia conocen justamente, digamos, la importancia que se tuvo en todo el movimiento independentista y lo que se llevó a cabo. Y después, entonces, algunas personas dicen que no solamente después el pensamiento de Miranda, sino también se fue interrelazando con ese pensamiento de Bolívar y las comunicaciones que tenía de manera constante Bolívar con los otros tipos de presidentes y desarrollos que se tenían. Yo, cuando cuento la historia independentista latinoamericana y para pensar el panamericanismo, hay textos que son claros históricamente que uno tiene que leer y, por supuesto, de las cosas que uno no puede perder de vista, por favor, es la revolución haitiana, ¿sí? La revolución haitiana, que a veces no es muy conocida, a veces no es muy estudiada, ¿sí? Pero resulta que Haití realmente es de los primeros países, bueno, es el primer país en América, ¿sí?, que se independiza de España, ¿sí? No estamos hablando de la independencia norteamericana porque es una independencia totalmente distinta. Haití es independencia de España. Algunas personas no lo toman muy en cuenta específicamente porque dicen que Haití pues después termina siendo colonia francesa o reconoce justamente el parámetro francés para el desarrollo de sus actividades, pero resulta que Haití tuvo incluso dos textos constitucionales muy importantes antes que todo el contexto latinoamericano o por lo menos suramericano, ¿sí? Y que esos textos fueron muy influyentes. Incluso uno de los datos que uno puede encontrar históricamente a las personas que están apasionados sobre la historia, generalmente se atribuye a Bolívar la creación del Consejo de Estado como una jurisdicción, entre comillas, contenciosa administrativa, y lo señala justamente en la creación en la jurisdicción para lo que sería el que iba a desaparecer justamente como virreinato de la Nueva Granada, el Consejo de Estado hasta 1817, también digamos con un decreto que viene a ser. Pero, por ejemplo, es bastante interesante, digamos, como todo ese desarrollo, porque resulta que las personas siempre dicen que Bolívar lo copia de las constituciones napoleónicas, que era donde aparecía también el Consejo de Estado. Hay serias dudas, muy serias dudas, que sean directamente de las constituciones napoleónicas, porque Bolívar tuvo acercamiento con el emperador de Haití, y en Haití ya había referencia, por ejemplo, del Consejo de Estado, ¿sí? Ya había referencias del Consejo de Estado. Bolívar visita, es recibido justamente en Haití, ve la constitución haitiana, se reúne con el emperador y muchos de los elementos que justamente tiene la constitución haitiana, después Bolívar va a querer replicarlo dentro de los modelos constitucionales que se tratan de implementar en el contexto de Sudamérica, después cuando justamente se consigue o se desarrolla, digamos, el proceso independentista, ¿no? De carácter bastante expansivo. Entonces, claro, empiezan justamente ahí a tener como unas ideas bastante extensas de que realmente todos los estados americanos deberían unirse para evitar justamente volver a ser colonia, que tenían justamente la necesidad de ser independientes, y ahí empiezan a generarse fuertemente, digamos, esa idea del panamericanismo, por lo menos en sus antecedentes más remotos. Sin embargo, entrado el siglo XX, ¿sí? Se empieza a generar, digamos, una doctrina en Estados Unidos que en el fondo va a ser muy importante, ¿sí? Que es la doctrina Moore, ¿sí? Que es atribuida a un presidente norteamericano que básicamente lo tienden a resumir con una frase muy sencilla y es América para los americanos. Esto con el fin de que justamente debido a las circunstancias como se veían generando, a los desarrollos que se habían presentado, digamos, en ese momento, que no pudiesen existir nuevamente intentos de reconquista o colonialismo dentro del contexto, ¿sí? Dentro del contexto, dentro del contexto de América, ¿sí? Entonces, claro, bajo ese tipo de circunstancias, perdónenme, la doctrina Moore justamente es siglo XIX, 1823 exactamente, ¿sí? Entonces justamente, digamos, esa doctrina de América para los americanos empieza justamente a pretender desarrollar que no se vuelva a hacer justamente la colonización de todos los estados americanos, que se impida justamente como ese proceso, y Estados Unidos empieza a vender
especialmente que no pueden haber actos de agresión, ¿sí? Realmente intervención de los europeos, porque sería vista en cualquier caso como una agresión a los Estados Unidos de América y que por tanto tiene que ser protegido, digamos, el continente en sí mismo. Pero realmente, ahí sí, en el inicio del siglo XX, en 1904, esa idea justamente que se había planteado por Moore, James Moore, sí, justamente en esta doctrina terminó siendo replanteada por el presidente Roosevelt en 1904, ¿sí? Y en esa idea justamente que se establece es bastante paradójica porque empezó con las quejas que tenían los estados, ¿sí? Los estados justamente de los estados europeos que tenían justamente por unas deudas que no estaban pagando los estados latinoamericanos, especialmente, por ejemplo, el caso de Venezuela, ¿sí? No estaba haciendo el pago correspondiente, ¿sí? Y al que justamente al no generarse ese pago correspondiente, entonces empezaron a señalar en específico que iban a tratar de ingresar a hacer el cobro justamente por la fuerza, ¿sí? Y hacer bloqueos por la fuerza. Entonces, claro, en un momento determinado, lo que termina siendo, y ese desarrollo de lo que termina siendo, sobre todo, el presidente, sí, en efecto, el cobro de las deudas a Venezuela intentó tomar puertos en el gobierno de Cipriano Castro. Al final fue peor porque entonces dijo Estados Unidos no pueden ejercer justamente, digamos, inversiones militares ni intervenciones económicas realmente en el contexto de América, ¿sí? Los países europeos, porque eso sería justamente atentar contra nuestra doctrina de la soberanía propia de América y entonces, por tanto, nosotros nos encargamos de hacer el cobro. Nosotros como Estados Unidos nos encargamos de hacer el cobro, hacerlo a la fuerza, básicamente, ¿sí? Y ahí es donde justamente sucede lo de los bloqueos, que al final no terminan haciendo los países europeos, pero sí lo terminan haciendo los Estados Unidos. Empieza justamente, digamos, en una política que fue bastante cuestionada también, de toda esa idea del presidente Roosevelt en 1904, porque termina siendo, digamos, como discutida, digamos, las posibilidades sobre esto. Ahora, por supuesto, esa doctrina que se había planteado en 1904, pues llevaron, digamos, a procesos de invasión, a procesos de intervenciones militares, de justamente intervenciones económicas de los Estados Unidos, en América Latina y especialmente el Caribe, y entonces empiezan a generarse varios tipos de discusiones donde llegan y dicen, esto tiene que cambiar, ¿sí? Especialmente tiene que haber una nueva iniciativa, ¿sí? Y ahí empieza a plantearse lo que fue conocido como la política de la buena vecindad, también conocido como panamericanismo, que fue presentada por el presidente Roosevelt, pero el otro Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, sí, en el marco de la séptima conferencia panamericana en Montevideo en 1933, ¿sí? Y a partir de ahí empieza a fortalecerse justamente, digamos, esa idea de panamericanismo que termina siendo muy, pero muy fuerte, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en el contexto de la Guerra Fría, porque se pensaba esencialmente que tenía que evitarse cualquier tipo de dominio o intervención por parte de los otros países dentro de las políticas internas. Pero el panamericanismo, especialmente incluso lo que pretendía era que ningún estado pudiese intervenir dentro de los contextos americanos, ¿sí? Y originalmente este panamericanismo llevó justamente a la creación de varios tipos de organizaciones y a mecanismos de colaboración, desde ámbitos, por ejemplo, de la salud, la geografía, la historia, los derechos de los niños, ¿sí? Y crearon organismos muy especializados. Muchos de ellos creados, por ejemplo, en 1902, que fue el primero que se crea, que es la Organización Panamericana de la Salud, que estuvo tan diciente, digamos, en algún momento histórico también para todo el contexto, pero también crearon después de 1940, sobre todo, digamos, de esa idea de la buena vecindad, crearon organismos como el Instituto Indigenista Interamericano, el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, en 1940 el primero, después en 1942, incluso la defensa colectiva continental, se firmó un tratado que se llamó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en 1947.
ayuda económica con el Banco Interamericano de Desarrollo en 1959 e incluso la Organización Deportiva Panamericana, ¿sí? Se crearon un montón de organismos justamente pensando en esa iniciativa, así como lo están manifestando también en el chat, de hacer una protección al contexto americano, y dentro de esas maravillosas ideas que terminan creándose y que terminan pretendiendo, digamos, ser fuertes en los desarrollos políticos, en los desarrollos que se estaban presentando, pues termina también creándose la Organización de Estados Americanos. Sí, termina creándose la Organización de Estados Americanos, y esa creación de la Organización de Estados Americanos a través de la denominada Carta de la OEA. ¿Sí? Regálenme un segundo. Sí. Esa Carta de la OEA, ¿sí? Esa Carta de la OEA es muy importante, ¿sí? Es muy importante porque nos va a establecer, digamos, distintos tipos de elementos que dentro de ellos unos organismos que van a estar encargados justamente de su protección, que termina siendo generada en el año de 1948. ¿Sí? Es muy importante porque existieron varios países que fueron fundadores, no fue unánime, sino después otros países se anexaron a lo que se venía haciendo, y esa creación de la Carta de la OEA y de la Organización de Estados Americanos, digamos, generó todo un proceso totalmente distintivo. ¿Qué es importante de la Carta de la Organización de Estados Americanos? Varias cosas. Uno puede ver, digamos, esta división. Esta es una división bastante sencilla. Uno le da la ligera impresión de esa Carta de la Organización de los Estados Americanos, que tiene, digamos, un parámetro muy similar a una constitución, ¿sí? Tiene un parámetro similar a una constitución, donde tiene una parte orgánica y una parte dogmática. En la primera parte, donde están todo lo que tiene que ver con los principios, los derechos, los deberes, ¿sí? Los elementos que justamente van a permitir la garantía de la solución pacífica de controversias, entre otros. Recuerden que cuando se firma esto es después de la Segunda Guerra Mundial, donde también se empiezan a crear los organismos internacionales y todos están dirigidos a mantener el carácter pacífico de la solución de los conflictos. Entonces generan, digamos, ese tipo de pretensión y que aparecen ahí establecidos. Hay algo que yo diría con mucho respeto, pero para que me entiendan, también que tampoco es que aporte necesariamente muchas cosas nuevas la Carta de la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, en tema de los principios que están establecidos. Básicamente reproduce buena parte de los principios del derecho internacional público y los derechos que son aplicables a las relaciones internacionales, ¿sí? ¿Qué es importante o qué puede ser justamente importante? Revisar un poco los deberes y los derechos fundamentales de los estados. Miren que acá nosotros decíamos, se le han reconocido derechos fundamentales a los estados porque nosotros pensábamos justamente en materia de derechos humanos, ¿sí? Estamos pensando en debido proceso. Pero a nivel internacional, como ellos son sujetos de derecho internacional, también se les han reconocido. Lo que no se ha reconocido es realmente a nivel interno, porque justamente sería como una contradicción, salvo en el caso colombiano. Pero en términos generales se le reconoce a nivel internacional. Acá me lleva a una circunstancia importante. No sé si conocen el tratado, el Convenio Internacional sobre los Derechos y los Deberes de los Estados, el Convenio de Montevideo. ¿Si lo han escuchado alguien nombrar? Sí, buenas noches, doctor. Sí. Evidentemente, este es el fundamento específico de relacionamiento internacional que ha operado en realidad en el manifiesto latinoamericano, pero que ha delineado además estos ámbitos sobre estructuras democráticas, sobre todo. El otro elemento importante es que ha fijado también ciertos deberes y obligaciones en el ámbito comercial. Muy bien. Voy a mostrarlo por si alguien justamente no lo conoce o todos lo conocen. Es el Convenio de Montevideo justamente. Esperemos un segundo. A ver si lo puedo mostrar acá. A mí me parece muy interesante, sobre todo, yo les decía, me encanta el derecho constitucional, pero me encanta también el derecho internacional. Y dentro del derecho constitucional, en muchas ocasiones, por ejemplo, uno llega y dice cuáles son los elementos del Estado. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos del Estado?
Y uno justamente acude a la doctrina, pero por ejemplo los elementos del Estado están consagrados de manera positivizada, llamémoslo así, o están positivizados en esta convención, Convención sobre los Derechos y Deberes de los Estados, ¿sí? De Montevideo de 1933. Es bastante interesante porque si ustedes ven, incluso llega y nos dice, el Estado, ¿sí? Como persona de derecho internacional, debe reunir los siguientes requisitos para ser considerado como Estado, ¿sí? Entonces a veces uno dice, bueno, ¿cuáles son los requisitos para estar justamente o para que sea reconocido como Estado? Entonces uno habla de población, territorio, a veces justamente los profesores hablamos de poder o soberanía y decimos que dependiendo del autor existe tales circunstancias. Pues acá, digamos, uno podría zanjar este tipo de problema de cuándo hay un Estado, cuándo no hay un Estado, incluso acudiendo a esta norma de carácter internacional. Me alegra que Juan Carlos la conocía y que justamente también la citaba. No sé si las otras personas la conocían, pero pues se las dejo justamente también para que lo tengan presente. De ahí que justamente como esto nos define, si ustedes ven el cuarto elemento que está acá, para que justamente sea una persona, ahí lo agrandé un poco más para que se pueda ver, ¿sí? Para que sea una persona de derecho internacional, un sujeto de derecho internacional, nos dice la capacidad de entrar en relaciones con los demás estados, ¿sí? Esa capacidad justamente está vinculada justamente a la posibilidad de tener obligaciones o adquirir obligaciones y también tener derechos a nivel internacional. De ahí que se trate justamente a través de una relación entre iguales en los estados, por lo menos desde el derecho internacional, ¿sí? Si ustedes van revisando un poco más adelante en los artículos, incluso nos habla, ¿sí? De cómo se materializa la relación con los estados federales, cuando es un estado federal, la independencia, los reconocimientos, cómo justamente se pueden hablar de reconocimientos. Miren esto que es maravilloso, justamente por lo menos que ya está ahí, los estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos y tienen igual capacidad como tal. Entonces, claro, esto que nosotros vemos acá, ¿sí? En este convenio sobre los deberes y los derechos de los estados de Montevideo de 1933, por eso digo que no es necesariamente algo novedoso que hayan derechos fundamentales y deberes de los estados, en el caso de la Carta de la Organización de Estados Americanos, porque también ya habían como unos antecedentes, ¿sí? Esto es muy interesante, mire que ya acá habla de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales de los estados no son susceptibles de ser afectados de forma alguna, especialmente pues, por supuesto, por los otros estados y en ese reconocimiento, sobre todo lo que se da para la capacidad que tienen de autodeterminarse y que da la base para los otros elementos de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Recomendado, por favor. No es un convenio muy largo, la verdad. No se los puedo pasar una vez por acá, por si alguien lo quiere tener por ahí. Sí. Y también es una herramienta pedagógica muy interesante para ver, digamos, y entender todos los desarrollos que tienen que ver con el derecho internacional y especialmente los sujetos de derecho internacional. Igual, para que demos fe a lo que estoy manifestando, pues podemos dar fe de que tenemos esto acá. En un segundo, acá está. Acá está la carta de la Organización de Estados Americanos. Yo no me voy a centrar evidentemente en cada uno de los elementos, como están las diapositivas, ahí están como los aspectos más importantes de la carta y sobre todo las divisiones que se tienen. Sí, digamos, lo esencial, especialmente que yo diría, si tuviéramos que leer, lo ideal es que nos leyéramos todo la carta, pero especialmente que puedan leer la parte de los principios, entendiendo que son un desarrollo de los principios de derecho internacional general, no solamente establecidos en ese convenio de los deberes y los derechos de los estados, sino también los desarrollos que tenían que ver con los convenios incluso previos y las categorías que tenían de manera previa de obligación de los tratados, el convenio de bienes sobre tratados, entre otros, ¿sí? Acá está justamente lo de la buena fe, está justamente
el derecho internacional es una norma de conducta de los estados en relaciones recíprocas, ¿sí? La idea justamente de la solidaridad de los estados americanos. Muy importante el derecho de no intervención, ¿sí? En las decisiones políticas que tienen justamente los estados, en términos económicos ni sociales, que justamente es lo que se tiene que tener ese desarrollo. Y además de unos propósitos específicos como la eliminación de la pobreza crítica, la cooperación económica, entre otros. También bastante llamativo esta Carta Americana que habla de la unidad espiritual del continente. Se basa en el respeto de la personalidad cultural de los países americanos y su demanda estrecha en cooperación con las santas finalidades de la cultura humana. ¿Sí? Bueno, los miembros no voy a señalar, digamos, como nada. Y ya justamente de los derechos, miren que está casi una reproducción de lo que ya veíamos en el convenio de Montevideo sobre la igualdad de derechos que tienen cada uno de los estados como tal. Sobre todo ustedes recuerden que no importa el número de población, no importa la extensión que tenga el estado, se supone que tienen igualdad de derechos, ni siquiera justamente los parámetros económicos, y tienen justamente la posibilidad de ejercerlos como iguales ante los demás. Para eso tienen justamente los dignatarios que se encargan de hacer la representación. Hay una cosa, bueno, que también es muy de lógica, pero recuerden que bueno, yo lo explico, digamos, de una manera muy sencilla, que se habla de derecho internacional, ¿sí? Porque es un derecho entre naciones, ¿sí? Entendiendo que los estados nacieron siendo estados-nación. Entonces, una nación para un estado para una nación, que creo que ya se los comentaba, digamos, en la primera clase, y por eso se llama no derecho interestatal, sino derecho internacional, porque se suponía que la nación tenía justamente siempre un estado, o más bien que la nación tenía como representante, ¿sí? Al estado, ¿sí? Como su representación jurídica era el estado, ¿sí? Y para eso tenía que tener como cada uno de los elementos que nosotros vimos en un momento determinado, de ahí que se llame derecho internacional entre las naciones, y también nos explica por qué justamente son los gobiernos o los jefes de Estado los que terminan representando esencialmente a la nación a nivel internacional, es decir, presidente, canciller, ministro de Relaciones Exteriores, porque justamente no lo representa directamente el representante del pueblo, que suele ser el legislativo, sino realmente el representante de la nación. Bueno, acá tenemos el resto de derechos como tal, que no tiene mayor aspecto. El territorio de un estado es inviolable, que tiene que ver con el concepto de soberanía, ¿sí? Esa garantía justamente para que no hayan bloqueado ni invasiones militares ni intervenciones militares en los otros estados. Los estados americanos se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir al uso de la fuerza, salvo en el caso de la legítima defensa. Recuerden que en el derecho internacional no está prohibido el uso de la fuerza, ¿sí? Pero sí está restringido a ciertos tipos de casos como tal, ¿sí? Y bueno, y ya el resto es la solución pacífica de controversias. Que me interesa mucho también sobre esta carta, o recordar justamente sobre esta carta de la Organización de Estados Americanos, que es el fundamento jurídico para la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Listo? Es el fundamento para la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, en nuestro contexto se crea primero la comisión. Si ustedes se dan cuenta, acá no se habla directamente de corte, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? El primer organismo que existió fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y eso nos lleva a varias cosas, por favor, que es importante recordar, ¿sí? No todo estado que haga parte de la Organización de Estados Americanos le reconoció competencia a la Corte Interamericana. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? ¿Sí? Es decir, yo puedo ser miembro de la OEA como Estado, pero puede suceder que la Corte Interamericana no me pueda juzgar. Porque son tratados distintos. Son tratados distintos. El caso típico es Estados Unidos. Es Estados Unidos.
Estados Unidos hace parte de la Organización de Estados Americanos, le reconoce la competencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión puede dictar informes, ¿sí? Pero no puede llevar casos de Estados Unidos ante la Corte. Porque Estados Unidos no le reconoce la competencia a la Corte Interamericana, porque la Corte no fue creada en la Carta. Me hago entender con esa diferencia, ¿cierto? Que es importante. Es muy importante para nuestro sistema y también para darse cuenta, digamos, en los momentos y en los tiempos, ¿sí? En los tiempos que tiene competencia la Corte Interamericana para juzgar las acciones o omisiones estatales. Muy bien. ¿Dónde se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Básicamente a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahí es donde se crea. Sí, ahí es donde se crea. Esa Convención Americana sobre Derechos Humanos está organizada justamente a través de 3 partes. ¿Sí? Los deberes de los estados y derechos protegidos, los medios de protección y las disposiciones generales y transitorias. Acá ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, ¿sí? Que nos habla de los órganos competentes y ya no solamente nos habla de la comisión, que también lo hablaba la Carta de la OEA, sino nos habla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Es decir, que pasa justamente que la labor de la comisión pueda seguir en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pueda seguir en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es básicamente, digamos, uno de los elementos más importantes y que nosotros tenemos que entender y diferenciar en nuestro sistema. La diferencia de los dos, el momento de creación, ¿sí? Y por qué, por ejemplo, ser miembro de la OEA no garantiza que la Corte Interamericana pueda juzgar al país. No pueda juzgar al país. Además de estos medios de protección, ¿sí? También, que es la segunda parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también nosotros vamos a encontrar los deberes de los estados y los derechos protegidos, ¿sí? Acá vamos a tener esencialmente que es una parte bastante corta, ¿sí? El capítulo de enumeración de los deberes por parte de los estados. Acá que bajo esto. Dame un segundo, por favor. Listo. Es que me está tapando la... Ya, ahora sí. Que es una enumeración bastante corta. Nosotros vamos a ver esos artículos para poder entender, digamos, las obligaciones que tienen los estados o las obligaciones que tomaron los estados al firmar la Convención Americana de Derechos Humanos, los derechos civiles y políticos, que es la parte más extensa como tal. Y acá nosotros ya habíamos mencionado algo muy importante, ¿sí? Habíamos mencionado algo muy importante que es el artículo 26. ¿Sí? El artículo 26 es la única disposición que conforma este tercer capítulo que se llama de los derechos económicos, sociales y culturales. Es el único artículo que lo conforma, ¿sí? Y resulta que dentro del artículo no habla de derechos, pero sino realmente habla más de la progresividad y no regresividad. Recuerden que nosotros tenemos un protocolo por aparte, ¿sí? Un protocolo de derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Un protocolo de derechos económicos, sociales y culturales, y ese protocolo de derechos económicos, sociales y culturales, pues es el que contiene realmente como todos los derechos existentes, pero la Corte ha tenido, digamos, varios tipos de variaciones ahí que son importantes frente a esto. Ya respondo la pregunta que me están haciendo por acá por el chat. Termino justamente lo de esta parte importante de suspensión e interpretación y ya respondo esa pregunta que es muy interesante, por ejemplo, qué es lo que pasa con Cuba y que incluso voy a hablar de qué es lo que pasa con Venezuela actualmente, ¿sí? Porque tiene que ver con los mecanismos de denuncia. El capítulo cuarto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se encarga justamente, habla sobre la suspensión de garantías, interpretación y aplicación de derechos. Realmente, cuando se habla justamente de la suspensión de las garantías, es también el artículo 27 de ese tratado, ¿sí? de esa convención, el artículo 27 donde nos dice que nosotros lo habíamos visto en su momento también para llegar y decir, ojo, porque justamente hay ciertos tipos de derechos que no pueden ser suspendidos
que no pueden ser justamente la restricción de los derechos en situaciones de emergencia. Entonces, claro, en el caso esencial, ¿sí?, de que nosotros estamos viendo, ¿sí?, nosotros tendríamos que entender justamente cuáles son las limitantes, cuáles son los aspectos que realmente pueden suspenderse o no pueden suspenderse por parte de los estados. Y además las cláusulas de interpretación, que termina siendo, digamos, una cláusula bastante amplia porque le dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la encargada justamente de hacer la interpretación de la convención y para ello puede utilizar el parámetro específico que ella considere, incluso acudir a normas de carácter internacional de otros tipos de sistemas para hacer la protección y para hacer, poder justamente interpretar las normas específicas o entender cuál es el contenido de las normas específicas de la Convención Americana de Derechos Humanos. De ahí que, por ejemplo, en muchas ocasiones la Corte Interamericana también ha utilizado, por ejemplo, ¿sí?, por ejemplo, sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Uno de los casos más importantes que tiene que ver con esta parte de la utilización del Sistema Europeo de Derechos Humanos está vinculado con la parte de lo que se conoce el plazo razonable, o lo que es llamado como plazo razonable, ¿sí? ¿Cuánto es el tiempo esencial que debe ocurrir para la resolución, especialmente de los recursos de carácter judicial, ¿sí? Aunque si bien esa doctrina del plazo razonable, por ejemplo, es del Tribunal Europeo, ¿sí? Después, en varios casos latinoamericanos, pues se han encargado de aclarar y ampliar esos elementos que están ahí, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta más? Profesor, Sí, disculpe, usted tengo una duda. sí. La referencia a la carta de la OEA, evidentemente, varias veces que lo escucho en contenido constitucional. Más sin embargo, tengo una pregunta de carácter, digamos, podría decirse filosófico en el ámbito del derecho. La línea del contenido de principio y de derecho y de obligación en un Estado, evidentemente, no es similar u homólogo al de las personas. El de las personas, yo sigo mucho la corriente del autor alemán que el día de hoy nos habla de ponderación. Sin embargo, en el ánimo específico de la comprensión de la Carta Constitución en relación a estos aspectos, pudiéramos determinar ponderación también entre estados, porque esto evidentemente se podría catalogar también en ámbito de resoluciones. No sé cuál sería su punto de vista. Gracias por la pregunta. Sí, seguramente, digamos, cuando nosotros estamos haciendo referencia y el autor que estás haciendo referencia es a Robert Alexy, ¿no? Esencialmente, como tal, en la decisión que se toma en materia de los sistemas internos y justamente, digamos, entender los derechos fundamentales y los derechos humanos como principios, como mandatos de optimización, aunque yo prefiero realmente el término de mandatos optimizables, como mandatos optimizables. Igual, no soy muy seguidor de la teoría de Robert Alexy, tengo mis reservas frente a ese tipo de teorías, pero en el caso del derecho internacional, cuando se habla sobre los derechos de los estados, hay una cosa bastante particular que nosotros tendríamos que entender, y es que, a ver, lo voy a explicar de una manera muy sencilla y espero, Juan Carlos, que igual también me cuentes si me hago entender, y todas las demás personas me cuenten si me hago entender. Y es que nosotros no podemos asimilar el derecho internacional al igual que los sistemas legislados, en estricto sentido, ¿sí? No podemos entender el sistema internacional o el derecho internacional igual que los sistemas legislados. No tiene el mismo fundamento, ¿sí? O por lo menos en la actualidad, ¿sí? No tiene el mismo fundamento. Primero por varias cosas. El primer elemento sobre esto es el valor que tiene la costumbre, ¿sí? El valor que tiene la costumbre internacional. La costumbre internacional hasta hace muy poco era básicamente la norma por excelencia del derecho internacional, ¿sí?
Entonces es un sistema más bien similar a un sistema consuetudinario. Yo diría que si nosotros fuéramos a entender mejor el derecho internacional público, tendríamos que pensar lo más cercano al derecho inglés, sistema consuetudinario. Ojo, no hablo británico, ¿sí? Porque recuerden que la Gran Bretaña está conformado no solamente por Inglaterra, y por ejemplo, Escocia, ¿sí? Sí tiene sistemas legislados, no tiene sistema consuetudinario, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros hablamos de sistema consuetudinario, cuando hablamos de la costumbre, no quiere decir que no haya derecho escrito, pero que la costumbre tiene un papel muy importante justamente en cómo entender ese derecho escrito, e incluso puede llegar a derogar ese derecho escrito o considerarse inválido una norma que sea en contra de la costumbre como tal. Entonces, claro, incluso en la lógica del ius cogens, sí, es entender justamente la importancia que tiene ese reconocimiento universal que se están haciendo por parte de cada uno de los estados y los elementos. Al punto que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos normalmente en el derecho internacional como declaración, ¿sí? Piensen en lo siguiente: Declaración Universal de Derechos Humanos. Si uno no va a analizar en específico el término declaración, lo que uno tendría que decir es que no es obligatoria. Ojo, no estoy diciendo que la Declaración Universal de Derechos Humanos no sea obligatoria. Estoy diciendo que cuando uno ve en una norma internacional el término declaración, se supone que no es obligatoria. Normalmente se hace después de una conferencia, después de una asamblea, pero que no llegaron a un acuerdo final los estados, entonces dicen, bueno, no podemos sacar un convenio, no podemos sacar una convención porque no llegamos a acuerdo, pero hay una intención de parte de los estados de hacer una declaración como guía interpretativa, lo que se llama muchas veces como soft law, ¿sí? Hoy por hoy, la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene fuerza vinculante a pesar de que se llame declaraciones por la costumbre internacional, por la fuerza vinculante que la ha reconocido la costumbre internacional, ¿sí? Por ese reconocimiento esencial que se hace. Entonces, claro, pensar incluso en los derechos de los estados también tiene que pensarse muy en la lógica de ese derecho consuetudinario, de los tratados, de lo que está contemplado, de la relación entre los iguales también, ¿sí? Y una relación justamente, por eso me encanta muchas veces cuando yo dicto clase de Derecho Internacional y Panamericanismo, entonces hablo justamente que uno podría citar a Kant en su texto famosísimo de la paz perpetua, ¿sí? Porque tiene como todos los elementos básicos del derecho internacional ahí contemplados y ya señalados y que no son nada nuevos. Entonces uno se da cuenta que por qué existen ius cogens y por qué justamente la costumbre es tan importante esencialmente y desarrollado, ¿sí? Entonces, claro, en materia de los derechos, hay una cosa bastante particular, porque si bien muchas veces no se utiliza los derechos de los estados, si bien no se utiliza muchas veces, digamos, el parámetro de la ponderación y la proporcionalidad en estricto sentido, o pues, siguiendo, digamos, a Robert Alexy, se utilizan más términos como equidad, ¿sí? Y esto tiene que ver también por ese reconocimiento del sistema de fuentes del derecho internacional público que está señalado, ¿sí? O que se ha utilizado normalmente con la Corte Internacional de Justicia. Entonces tiene una trascendencia un poco distinta. Cuando la otra forma que yo explico esto, ya les contaba que a mí me encanta la historia, es decirle a mis estudiantes muchas veces, miren, el Estado global, si es que existiera, ¿sí? Está en una época medieval, ¿sí? Está en una época medieval. Entonces se quedan mirándome mis estudiantes y yo le digo, sí, si ustedes miran qué es la característica de las formas de organización políticas medievales, sí, es a través de la fragmentación. Es a través justamente que está fragmentado, que los territorios justamente pueden dictar varios tipos de normas, que ahí es donde justamente aparece lo que se conoce como la jurisdictio, que la tiene el Papa, las tienen las iglesias, los tienen los reyes, los tienen los señores feudales, los tienen el principado, tienen normas de comercio, tienen costumbres. Hay una fragmentación generalizada, ¿sí? Y existen, digamos, una interrelación de normas que incluso, que una de las cosas que a mí me pareció más interesantes es que en la época medieval la costumbre derogaba la ley, ¿sí? Derogaba la ley como tal. Y solamente los tratados internacionales empiezan a tener fuerza, mucha fuerza, han ido empezando después de la Segunda Guerra Mundial bajo esa idea de la constitucionalización del derecho internacional, la internacionalización del derecho constitucional y la humanización del derecho internacional. Pero todavía falta un montón, ¿sí? Digamos, estamos pasando de la época medieval, pero por ejemplo el derecho internacional se caracteriza
esencialmente que no hay un Estado, ¿sí? Que no hay un solo ente que dicte normas, sino hay muchísimos entes que dictan normas, ¿sí? Y también digamos que esas normas no necesariamente se tienen que entender a través de la estructura de la jerarquía, ¿sí? Tienen, digamos, como ciertos tipos de dilemas en la producción. Entonces, eso es muy, muy importante para entender también lo de los derechos de los estados y las garantías que se les tiene que dar a nivel internacional y cómo es su relación específicamente entre ellos. Sobre todo se piensa en el respeto porque el Estado está representando personas esencialmente. Entonces, para que lo tengan en cuenta mucho sobre esa parte del derecho internacional. Yo sé que les iba a mencionar algo más sobre esa parte del derecho internacional. Bueno, después les puedo mostrar, por ejemplo, cómo estaría organizado el sistema de fuentes de derecho internacional para que se den como una idea frente a eso. Lo que pasa es que las personas, incluso hoy por hoy, lamentablemente, sí, piensan que los tratados internacionales es la única norma de derecho internacional y a veces incluso piensan que las únicas normas de derecho internacional son los tratados internacionales de derechos humanos. Es una parte mínima del derecho internacional en general, ¿no? Y eso sin meternos con el derecho internacional privado, perdón, sí. Respondo un par de estas preguntas que me están haciendo por acá también. Espero que sí se haya entendido un poco, Juan Carlos, sobre todo digamos que no necesariamente se utiliza. Esa es una de las críticas muy interesantes que se le hace, por ejemplo, a la Corte Internacional de Justicia, porque trata de utilizar mucho criterio de equidad y por eso sigue mucho su jurisprudencia pasada, muchísimo su jurisprudencia pasada, ¿sí? Gracias, Y gracias, utiliza profesor. sobre todo, digamos, ese parámetro que le interesa mucho a la Corte Internacional de Justicia y es ver cómo ese parámetro de equidad e interpretación, igualdad entre los estados, entre otros. Mire, yo lo pensaba en un caso bastante particular y bueno, tengo que contarlo porque es el caso de Colombia, la disputa que existía por la delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua por San Andrés. Lo que normalmente se había hecho era como un punto intermedio, como la línea intermedia entre el mar, entre ambos estados. Y eso históricamente más o menos se había manejado de esa manera. La Corte Internacional de Justicia, si ustedes siguen el caso de Colombia versus Nicaragua, pues básicamente le quitó buena parte a Colombia de ese mar que históricamente había utilizado, ¿sí? Reduciendo justamente el mar territorial que tenía Colombia en ese momento, y la gente llegaba y decía, pero es que es injusto, es que tal circunstancia se está afectando los derechos de San Andrés. Yo soy colombiano, creo que evidentemente no va a decir qué bueno perder territorio, pero incluso que uno se pone a pensar que si era realmente equitativo, que la isla le diera la misma extensión territorial que a todo un país, ¿sí? Solamente la isla, ¿sí? Y ahí uno empieza a tener varios tipos de dudas. Ya hay otras críticas que se le pueden hacer a esa resolución de la sentencia y la historia sobre Nicaragua y Colombia, pero esencialmente parten mucho de ese criterio de la equidad, sobre todo en la generación de los territorios. ¿Qué pasa con Cuba? Con Cuba pasan muchas cosas, sobre todo, y es que esencialmente pues los organismos internacionales entonces pueden suspender o pueden sancionar a los países o a los países miembros, a los estados miembros, ¿sí? Al igual que los estados miembros, por ejemplo, pueden denunciar los tratados internacionales. Y lo que es denunciar los tratados internacionales básicamente es salirse del tratado internacional, ¿sí? Entonces, en algunos tipos de circunstancias, y eso no solamente ha pasado con Cuba, incluso con el propio Rusia, también han sido suspendidos o han sido retirados de los organismos internacionales por ciertos tipos de circunstancias que se han acontecido en la historia, ¿sí? Generalmente, pues eso tiene que ver con el liderazgo que se tiene dentro de la organización internacional. Otra de las cosas que me parece bastante llamativo, la verdad no soy muy seguidor, digamos, de los cargos que hay dentro de la OEA en general, pero me llamó la atención porque justo preparando la clase estaba recopilando como toda la información sobre los secretarios generales de la OEA y me llama la atención que no ha existido una mujer como secretario general de la OEA, secretario general de la OEA, ¿sí?
han ido cambiando. Colombia ha tenido, por ejemplo, 2 veces secretario general de la OEA, países que han repetido, pero no ha existido una mujer en la Secretaría General de la OEA como tal. Actualmente está en poder justamente de una persona de nacionalidad uruguaya. Pero entonces, claro, lo que pasó con Cuba, digamos, también fue una circunstancia histórica, y esa circunstancia histórica pues llevó a que fuera suspendido. Nosotros sabemos que terminó siendo generalmente también el bloqueo, los otros tipos de elementos, y pues al final también eso genera que incluso a pesar de que yo dé mi consentimiento para ser parte, ¿sí? Entonces me pueden suspender o me pueden retirar, ¿sí? Como tal. Pero también es importante recordar justamente que en 2009, ¿sí? Empezó como todo este proceso para que se reincluyera a Cuba dentro de la Organización de los Estados Americanos. Entonces, así como justamente parte de la voluntad de los estados, también, digamos, esas reconsideraciones se pueden hacer. Y acá lo uno un poco con el caso de Venezuela, porque, por ejemplo, no ha sido el único país, ¿sí? Pero es quizás de los países más recientes. Venezuela había reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y había dicho, sí, me adhiero justamente a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Y resulta que decidió decir, ya no quiero reconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces alguien me diría, profesor, ¿eso se puede hacer? Yo le diría que no debería hacerse, pero una cosa es que no se debería hacer y otra cosa es que se puede hacer. Los estados justamente se les reconoce dentro de su derecho a la autodeterminación y parten justamente de ese tratamiento entre iguales y parten esencialmente de la posibilidad de que los tratados internacionales puedan ser denunciados. Incluso en algunos tipos de tratados se pueden establecer reservas. En este caso, cuando nosotros hablamos de denuncia, es básicamente decir que ya no va a seguir cumpliendo el tratado internacional, ¿sí? Los tratados normalmente, sí, como ustedes pueden ver acá, nosotros hablamos justamente del procedimiento de denuncia, sí, de denuncia de los, perdón, no me he dado cuenta de eso. El procedimiento que se tiene de denuncia frente al sistema interamericano, que básicamente se pasa formalmente la denuncia para que la Corte no siga siendo competente, y eso no excluye necesariamente al país de la Organización de Estados Americanos, sino simplemente de la competencia de la Corte. Rasgo especial, que creo que ya se los había comentado. Cuando uno denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos con el fin de que la Corte no tenga competencia sobre el país, tienen que pasar 2 años después de la denuncia para que la Corte pierda competencia, ¿sí? Es decir, que si suceden hechos vulneratorios de derechos humanos durante esos 2 años, ¿sí? Se pueden justamente juzgar, ¿sí? Y si fueron hechos anteriores a la denuncia, también se pueden juzgar a pesar, o sea, por ejemplo, Venezuela hace la denuncia, se le termina la competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí puede juzgar hechos anteriores a la denuncia como tal, que hayan llegado después en ese proceso de peticiones individuales. Entonces, también muy importante tener en cuenta para este caso sobre esas posibilidades de no solamente tener la posibilidad de generar, se puede generar exclusiones de las organizaciones internacionales, sino también yo puedo denunciar la norma internacional y las competencias de los organismos, ¿sí? Eso también es una cosa bastante interesante porque, como yo les decía, pues como parte de la soberanía y de la autodeterminación de los estados, ¿sí? Yo no puedo tener un estado obligado a que cumpla una norma internacional, ni que reconozca la competencia de un organismo, porque sería justamente establecer una intervención en sus decisiones políticas, económicas y sociales del Estado. Ahora, eso no quiere decir que sea recomendable no pertenecer a este tipo de organismos, ¿sí? Lo que hace normalmente la presión internacional es que si no pertenezco al organismo, pues entonces termino justamente también siendo bloqueado económicamente, porque no va a haber, digamos, esos parámetros de cooperación, no van a haber esas ideas de justamente hacer intercambio, entre otros, y genera varios tipos de dilemas que nosotros sabemos cómo ha sucedido en los distintos países, ¿sí?
Venezuela, insisto, no ha sido el único país que lo ha denunciado. Algunos incluso han denunciado y después de cambio de gobierno vuelven a la Corte Interamericana, a reconocer la competencia de la Corte Interamericana. No ha habido un país, por lo menos que, mejor dicho, cada 4 años denuncie o no denuncie. Eso también tiene un poco la lógica del hecho de que, como son 2 años que sigo teniendo competencia, entonces favorece eso, ¿sí? Pero no fue por justamente el gobierno socialista, en principio, la autodeterminación de los pueblos como tal. Acá hay una cosa que me llevaría a ampliar la explicación, pero para no dejarla como ahí, y es lo siguiente, ¿no? No olviden que hay una cosa que se llama reconocimiento de estados y otra teoría que se llama reconocimientos de gobiernos, ¿sí? Son 2 cosas distintas como tal. Dentro de las reglas de reconocimiento de gobiernos hay varios tipos de teorías y hay varios tipos de orientaciones como tal, ¿sí? Incluso muchas de ellas dadas por latinoamericanos en esos reconocimientos. Y dentro de esas teorías, por ejemplo, está la discusión si los gobiernos de facto se pueden reconocer o no se pueden reconocer. Cuando hablo de gobiernos de facto, entiéndase originados en una revolución o en un golpe militar, ¿sí? O gobierno justamente por la fuerza y no por los mecanismos democráticos. Dentro de esas teorías, que normalmente es la que aplica a Estados Unidos, se dice que los gobiernos se llama básicamente que no hay un reconocimiento a ningún tipo de gobierno de facto originalmente, ¿sí? Que solamente, y algunas teorías llegan y dicen que el reconocimiento solo se puede dar siempre y cuando vuelvan al estatus democrático, que vuelvan a tener elecciones, ¿sí? Dependiendo de las circunstancias que se generan. Perdón. Entonces, hay que entender también esa diferencia entre reconocimiento de estados y reconocimientos de gobierno y cuáles son los efectos en materia internacional, ¿sí? Que es un poquito más amplio de simplemente si yo decido ser o no ser un gobierno socialista, porque bajo ese tipo de circunstancias, entonces quisiera decir que si un país elige un gobierno socialista, entonces tendría que ser expulsado inmediatamente de la OEA. Eso no ha pasado, ¿sí? Pero tiene que ver también con esa teoría de reconocimiento de gobiernos y reconocimiento de estados, pero es mucho más profundo, ¿no? Estoy tratando de resumir una circunstancia histórica gigante, ¿sí? Vuelvo e insisto, no es mi teoría, ni tampoco es la teoría necesariamente que yo esté de acuerdo, pero es una de las teorías existentes justamente sobre el reconocimiento de los estados y de los gobiernos. Bueno, realmente el reconocimiento de gobiernos. Si alguien quiere más profundizar sobre esto en materia de derecho internacional, con el mayor de los gustos, les puedo pasar alguna literatura sobre eso, que es un tema muy interesante, ver cómo lo van haciendo cada uno de los estados, sobre todo para los diálogos y para las interrelaciones como tal. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Sobre este tema en general. Creo que ya había dado respuesta a todas las preguntas. No sé si me faltaba alguna. Tenemos una en redes, doctor. Sí. Bien, Rubén Julio Cadima Medrano dice: buenas noches, con mucho respeto. En el ámbito de los derechos humanos tenemos organismos, instituciones y normativa internacional, pero se han ido deslegitimando cuando estos no protegen los derechos humanos, cuando se acuden a ellos por la ineficacia, ineficiencia, inoportunidad para tutelar el derecho de las víctimas. Lo mismo ocurre con la justicia de algunos estados que existen todas las instituciones formales, pero estos no cumplen por razones políticas, por falta de independencia del órgano judicial. Sugerencia: la OEA o la Comisión de Derechos Humanos debía exigir a todos los estados
suscribientes que ratificaron los convenios y los tratados en derechos humanos. La independencia, la autonomía de los organismos de la justicia y Ministerio Público y Defensoría de Pueblos. Bueno, es un comentario en realidad, si es que lo podemos trasladar a pregunta, podríamos decir si la OEA o la Comisión de Derechos Humanos pueden precisamente exigir ese respeto a los estados que han ratificado los convenios en materia de derechos humanos. Bueno, en efecto lo hacen, ¿sí? En efecto lo hacen, porque justamente sacan informes anuales, incluso informes por países, ¿sí? Y están justamente preocupados por el término democrático. Incluso, si me permiten, no lo menciono acá, pero existe lo que se conoce como la Carta Democrática de la OEA, ¿sí? Y la Carta Democrática de la OEA, de los elementos que ustedes pueden observar en esa Carta Democrática, se van a dar cuenta que uno de los elementos más importantes tiene que ver con la independencia judicial y con la garantía que tiene que tener la independencia judicial. Y la intención específicamente es que todos los estados sean democráticos, que haya una protección a través de cada uno de estos elementos. Ahora, acá también es un dilema frente a cierto tipo de cosas, ¿sí? Porque ahí, si lo pueden hacer, sí lo pueden hacer. La pregunta es hasta dónde pueden hacerlo, ¿sí? ¿Y cómo así que hasta dónde pueden hacerlo? Claro, yo como Corte Interamericana de Derechos Humanos, no sé, se me podría ocurrir llegar y decir, no digo que lo haya hecho, ¿sí? Pero decir, esta sentencia va a tener efectos vinculantes para todos los estados en este apartado. Y ahí se estaría, perdón ser tan explícito, pero se estaría cargando todo el sistema, ¿sí? Por más de que nos pueda parecer, digamos, una sentencia muy buena, porque justamente, digamos, ahí el problema que nosotros tendríamos es que estaríamos violando incluso los derechos de los estados, porque a estados que no son parte del proceso, que no se les permitió justamente la intervención dentro del proceso, la defensa, se les estarían extendiendo unos efectos, ¿sí? Y eso es justamente, digamos, como extender una condena, ¿sí? A todas las personas que ni siquiera se pudieron defender. Y creo que eso es un principio básico que nosotros tenemos en el ámbito jurisdiccional, ¿o no? Entonces, una cosa es que sirva de criterio auxiliar para entender, digamos, ciertos tipos de circunstancias, pero que le permita cierto margen de acción a los estados en lo que estamos llevando a cabo también, ¿sí? Y en eso tiene que cuidarse mucho tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque justamente no es un estado, ¿sí? Y tiene que reconocer la autodeterminación y las posibilidades que tienen los estados como tal. ¿Qué quisiera? A ver, si me preguntan a mí, ¿qué quisiera yo? Que todos los estados latinoamericanos, no sé, tuvieran una justicia súper ágil, súper pronta, con jueces muy calificados, que todos los jueces tuviesen computadores, que tuvieran acceso a internet, que tuviesen todo ese tipo de elementos para que la justicia fuera ser garantizado. Y entonces yo digo, como Corte Interamericana, estos son los parámetros mínimos que tiene que tener y les exijo todo eso. Y resulta que le estoy pidiendo, por ejemplo, unas circunstancias como esa a países que tienen un Producto Interno Bruto de manera muy distinta entre ellos. ¿Sí? Entonces, a ver, uno también tiene que ser realista en este tipo de circunstancias. Yo creo que es importante que hayan unas guías, unas orientaciones, que es evidente que la independencia judicial es importante, ¿sí? Que los criterios son importantes justamente establecer, pero también reconocer las debilidades que tienen los estados como tal, ¿sí? Y en muchas ocasiones la solución no puede ser solo y exclusivamente esperemos la condena en Corte Interamericana o acudamos a que la Corte Interamericana también lo pronuncie, porque pues si no al final lo que vamos a generar es que tampoco vayan a haber soluciones integrales dentro de los estados, ¿no? Alguien me dirá, no, pero profesor, es que hay medidas de no repetición que establece la Corte Interamericana. Sí, pero igual la implementación cuesta, y cuesta un montón, generalmente, ¿no? Y a mí me encanta mucho un libro que se llama El costo de los derechos, ¿sí? Es muy bueno. Yo sé que con el doctor también seguramente tendremos el mismo gusto sobre ese texto, porque justamente es un libro muy interesante porque demuestra que al final también el costo de los derechos está vinculado a la capacidad que yo tenga de pagar impuestos como tal, o de recoger impuestos como tal. Entonces, si nosotros sacáramos como nación, como OEA o como justamente Comisión Interamericana, vamos a tener este tipo de estándares específicos en todos los estados, ¿sí? Y los estados dicen, bueno, es que lo mandó la Comisión, vamos a hacer una nueva reforma tributaria en todos los estados y vamos a subir los impuestos para poder cumplirle a la Corte Interamericana lo que pidió.
no sé si todos estarían exactamente de acuerdo. Y no porque entonces eso no nos hace que justamente nosotros no estemos a favor de los derechos humanos. ¿Sí? Sería una locura pensar eso, pero también digamos que hay ciertos tipos de realidades y más dentro de los contextos latinoamericanos que generalmente tienen, digamos, esos dilemas. Hay una cosa bastante particular. Hace poco estaba viendo justamente los niveles de democracia en América Latina y generalmente también coincide que los mejores niveles de democracia en América Latina coincide con los países que justamente tienen mayor desarrollo económico y mayor desarrollo en educación. Es un reto, ¿sí? Bueno, incluso bastante casual, y lo digo como anecdótico, pero también incluso estuve mirando eso de los países más felices del mundo. Lo digo porque Colombia, por ejemplo, durante mucho tiempo fue el segundo país más feliz del mundo. Yo no entendía muy bien por qué con toda la realidad que existía. Uno diría porque tenemos mucha esperanza. Y el último informe coincide justamente los mejores países en materia de democracia, mejores en pruebas Gini, en Latinoamérica por lo menos, y con los países más felices de Latinoamérica. En puestos distintos, pero los tres primeros están más o menos en el mismo estándar. No sé, hay que preguntarse y tendríamos que mirar justamente cuál es el grado de independencia que tienen también esos países para atender también las situaciones, ¿no? Que es importante. Acá me acabo de dar cuenta que me habían hecho una pregunta de un caso particular sobre Estados Unidos. La verdad no conozco el caso del todo como tal. He visto, digamos, y cuando digo que no conozco el caso como tal en específico es porque no he leído del todo el caso, he visto, digamos, algunos elementos, entiendo justamente que fue vinculado con un asesinato, si mal no estoy, justamente, el de Anastasio Hernández, es por patrulleros, ¿sí? En frontera mexicana. Puede ser que me esté equivocando porque son muchos casos de la Corte Interamericana como tal. Lo que tenía entendido, por lo menos hasta 2020, que fue donde seguí un poco, es que la comisión hizo informe y aceptó la admisibilidad, ¿sí? Pero no estoy tan seguro que lo haya pasado a la Corte. Puede ser que justamente me esté equivocando. Prometo revisarlo con cuidado mañana, pero casos ante la comisión, Estados Unidos tiene un montón. Ante la comisión sí tiene un montón, ¿sí? O sea, no es la primera vez que la comisión acude justamente y toma una perdón, una resolución o va a dictar un informe contra Estados Unidos. Realmente lo que pasa es que tienden a expandirse un poco más y ahí también, digamos, hay una disputa que puede ser muy interesante porque ahora cada vez más la Corte Interamericana ha discutido sobre casos con extraterritorialidad, casos de extraterritorialidad, ¿sí? Que se llevan a cabo incluso en lugares donde los estados se supone que no tienen soberanía, ¿sí? Que eso no es nuevo realmente. En el sistema europeo hay un montón de casos, ¿sí? Por ejemplo, Rusia, todo lo que pasa justamente en el territorio que Rusia está en invasión en este momento, el que responde no es Ucrania, evidentemente como Estado, sino Rusia porque tiene a pesar de que no es soberano, porque no es Estado, no hace parte de su Estado, tiene justamente el ejercicio fáctico de la fuerza dentro de ese territorio. Entonces, por eso se termina acusando a Rusia. Y en muchas circunstancias ha pasado así. Bueno, ahí está el caso famoso interestatal entre Colombia y Ecuador, que también fue por hechos dentro de territorio ecuatoriano, ¿sí? Pero que justamente cometieron autoridades colombianas como tal, ¿no? Entonces, puede ser justamente muy vinculado con esta parte. Bueno, creo que justamente, digamos, eso es también de las preguntas que me estaban haciendo por ahí. Quiero que miremos en específico las obligaciones antes de verla de carácter jurisprudencial. Regálenme un segundo porque primero para que no vayamos a tener ningún tipo de dificultad, voy a compartir directamente la convención. ¿Me confirman cuando se esté compartiendo? Listo, ya lo veo. Sí, perfecto. Bueno, también recordar un elemento importante, recuerden justamente los elementos de ratificación. Muchas veces, si ustedes se acuerdan la clase de ayer, que estábamos hablando, por ejemplo, de
de la Corte para los Países Árabes, que si bien está creada, todavía no entra en funcionamiento porque no hay ratificación suficiente. También es importante tener en cuenta, sí, que la Convención Americana necesitaba unas firmas para su ratificación para que entrara en vigencia. Entonces, eso también demoró un poco la entrada de la Corte Interamericana. Bueno, vamos acá, por favor. Generalmente, las personas, cuando hablan de las obligaciones de los estados respecto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, generalmente se van a centrar en el artículo 1 y artículo 2. Incluso en materia del artículo 1 de la Convención, tratan de hacer, muchas veces hacen caso omiso a este primer inciso, sino hacen caso omiso al segundo inciso, ¿sí? Porque justamente el segundo inciso no habla de una obligación, sino simplemente nos define qué entiende por persona, ¿sí? Todo ser humano, como tal, ¿sí? Esa es la definición que entiende por persona. Y simplemente se centran en el inciso artículo 1.1, ¿sí? Porque es donde justamente trae las obligaciones, por un lado, y además también estarían las obligaciones del artículo 2, que es adoptar disposiciones en derecho interno. Hay otros tipos de obligaciones que nosotros también vamos a ver un poco más adelante, que nosotros vamos a ver, pero creo que estas dos obligaciones, así como ustedes la están viendo, nosotros podríamos resumir que realmente existen por lo menos dentro de la Convención Americana. Perdónenme acá, que tengo que compartir. Un segundo. Y si quieren esto lo explico después también. Con más. No, gracias. Ahí se está viendo, ¿cierto? Ahí se ve la pantalla, ¿cierto? Si uno fuera a ser estricto, en materia de esos artículos especialmente, o la Convención Americana de Derechos Humanos, por favor, hagan caso omiso por el momento a lo que tiene que ver con ese control de convencionalidad. Ahora les voy a explicar, digamos, un poco más sobre eso, pero por el momento, lo que nos interesa esencialmente, cuáles son las obligaciones que trae la Convención Americana de Derechos Humanos. Pues existen, digamos, estos 6 tipos de obligaciones totalmente distintas. Y si se dan cuenta, las obligaciones no solamente están contenidas en ese artículo 1.1 y 2, sino también incluso en otros tipos de artículos específicos y que uno puede hacer como la diferenciación, ¿sí? Me gusta hacerlo así porque incluso puede terminar siendo un poco más claro para las personas la comprensión de esas obligaciones. A veces uno trata de resumirlas en obligación de respeto, garantía y obligación de adecuación, como justamente sucede en el caso de los artículos 1.1 y 2, pero yo creo que termina siendo mucho más claro pensar en que hay otros tipos de elementos, otros tipos de obligaciones dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo menos serían estos 6. Voy a tratar de explicar brevemente lo que alcance cada una de ellas para que mañana podamos ver también cómo las ha tratado en la jurisprudencia, en algunos casos que puedan ser relevantes, cómo entenderlos también, sobre todo con las medidas de reparación integral, para que eso no solamente nos quede para el martes lo que tiene que ver con la función de opinión consultiva por parte de la Corte. Obligación de respeto. Básicamente la obligación de respeto se entiende justamente como la extensión de interferir en el disfrute del derecho, ¿sí? Cuando uno piensa en la obligación de respeto, generalmente es una obligación de no hacer, ¿sí? Implica que tiene una obligación de no hacer por parte de la Corte, del Estado, tiene una obligación de no hacer frente a los derechos que están consignados en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Además de esa obligación de respeto, está la obligación de garantía y protección, ¿sí? Esa obligación de respeto es un no hacer del Estado, mientras esa obligación de garantía y protección es una obligación de hacer. Eso también es un elemento que es diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la obligación de respeto, ¿sí? Es una extensión por parte del Estado de interferir en el disfrute del derecho, mientras en la obligación de garantía y protección es
que el Estado lleve a cabo las acciones pertinentes para que terceros no me puedan afectar mi disfrute del derecho consignado en la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en muchas circunstancias ahí también va a haber lo que tiene que ver con la responsabilidad internacional del Estado, porque a veces cuando son los agentes estatales los que llevan a cabo las acciones, entonces uno diría que se está vulnerando la obligación de respeto, pero cuando justamente son terceros, porque también han sido acusados por terceros, es decir, personas que no son agentes estatales, que han cometido infracciones frente a la Convención Americana de Derechos Humanos, responde el Estado, pero no porque él haya vulnerado los derechos directamente, sino porque no impidió que los terceros me los vulneraran, ¿sí? O coadyuvó para que los terceros me los vulneraran. Y esa es la diferencia justamente de obligación de garantía y protección con la obligación de respeto. ¿Cuál es el papel que tiene el Estado frente a cada una de ellos y si la obligación es de hacer o no hacer? Ahora, por supuesto, en otras ocasiones, otra obligación que aparece justamente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos es la obligación de realizar, ¿sí? La obligación de realizar está vinculada justamente cuando la obligación del Estado es de hacer lo suficiente, plasmar las medidas, las políticas públicas, las normas necesarias para el cumplimiento y el acatamiento de las normas internacionales. Es decir, que se pueda cumplir de manera plena y efectiva los derechos consignados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Generalmente se dice que esa obligación de realizar es ante la ausencia de normas internas que garanticen los derechos. ¿Sí? Se dice que es cuando no existen normas internas para la garantía y la protección de los derechos. Entonces, que tenemos que tomar las medidas suficientes dentro del Estado para que puedan justamente ser efectivas y que nuestros derechos como tal. Por otro lado, tendríamos justamente la obligación de no discriminación. La obligación de no discriminación. Esa está muy claramente señalada en el artículo 1.1. ¿Sí? Está muy... perdónenme, lo comparto acá para que lo podamos volver a ver. Cuando justamente nos está hablando en este artículo 1.1 de la obligación de respetar los derechos, cuando justamente nos está diciendo que sin que exista discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, de origen nacional o social, de posición económica, nacimiento, de cualquier otra condición social. ¿Sí? Entonces, existe además esa obligación de no discriminación que está pautada justamente en este tipo de circunstancias en el artículo 1.1 también de la Comisión. Esa obligación de no discriminación ha sido fortalecida a través de otros instrumentos internacionales, sobre todo cuando existe lo que nosotros hemos denominado en el test de igualdad como categorías sospechosas dentro de la legislación. Sí. La Corte Interamericana ha desarrollado, por ejemplo, y ha aceptado, digamos, el uso del test de igualdad para encontrar si existen esas posibilidades de discriminaciones en las acciones y omisiones del Estado, incluso en la legislación estatal, ante la ausencia de normas que protejan de mejor manera o normas que justamente puedan generar una manera ilegítima de la protección de los derechos de las personas en la discriminación. Uno de los casos quizás más famosos y que yo se los invitaría incluso a ver la audiencia pública es el caso Karen Atala e hijas versus Chile. Les recomiendo ver la audiencia pública de ese caso. Bueno, y si no quieren ver la audiencia pública, que es bastante larga, por lo menos vean el peritazgo sobre test de igualdad. Es muy, muy, muy bueno. Sí, es un peritazgo que hace Rodrigo Primi justamente sobre el test de igualdad. Y lo interesante de ese peritazgo es que realmente es la explicación del test de igualdad. No le aplica tanto necesariamente al caso concreto, sino hace un elemento generalizado. Así que se los recomiendo porque incluso explica la idea de categorías sospechosas en el test de igualdad y la diferencia, por ejemplo, en el test de igualdad fuerte y el test de igualdad débil, por llamarlo de alguna manera, sus orígenes en Estados Unidos, entre otros. Acá me hacen una pregunta que es muy interesante. En el caso de los inmigrantes que ingresan totalmente indocumentados y exigen protección de sus derechos.
¿Hay que protegerle los derechos? Y la respuesta es que sí. Por supuesto. No hay ningún tipo de discusión. Y esto tiene que ver incluso con el 1.2. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Acá no está diciendo que las personas que tienen que ser protegidas por los estados son los nacionales, solamente. O son las personas migrantes de manera regular. ¿Sí? Es obligación por parte de los estados proteger a toda persona, independiente de su condición. ¿Sí? Independiente de su condición. Y eso ha llevado justamente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya establecido incluso límites para el caso de las personas que han hecho una inmigración de carácter irregular. ¿Sí? Y que tengan unos límites en las acciones y que además de esos límites en las acciones, los países puedan ser responsables incluso si devuelven a esas personas a su lugar de origen, ¿sí? Sin haber seguido el procedimiento adecuado. Ya han existido varios casos que han sucedido así, incluso dominicanos y haitianos versus República Dominicana, si mal no recuerdo, fue uno de los casos más dicientes sobre migración en el contexto del sistema interamericano de derechos humanos. Así que eso no puede ser justamente, digamos, una excusa por parte del Estado para no garantizarle ni protegerle los derechos a las personas, ¿sí? Tiene que protegerse unos derechos mínimos frente a cada uno de estos aspectos. Eso no quiere decir que, por ejemplo, y acá también es importante, ¿sí? Cuando estamos hablando de la migración, no quiere decir que se le tenga que reconocer, por ejemplo, la nacionalidad, pero tiene el derecho, justamente los derechos humanos a la vida, su integridad física, su integridad psíquica, su integridad moral. Tiene los derechos consignados en la Convención Americana de Derechos Humanos e incluso se le ha reconocido derechos mínimos justamente para garantizar su protección al derecho a la vida a través de ciertos tipos de servicios de salud. Entonces, que se tienen que garantizar por todos los estados. No puede ser excusa que sea un inmigrante en condición irregular para no ser protegidos los derechos. Adicionalmente, incluso podría vulnerarse los derechos. Podrían vulnerarse los derechos de una persona que no sea de nuestro continente, ¿sí? O de un país que justamente no se le haya reconocido competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e igual tendría que ser protegido y tiene obligación y puede llegar al caso ante la Corte. ¿Sí? Porque no se pide incluso nacionalidad americana o de los países justamente que hagan parte para que acudir a la Corte. Lo importante es que el país haya reconocido competencia a la Corte para llevar a cabo, digamos, ese procedimiento y que pueda la Corte fallar contra el Estado. Eso también vital señalarlo para que no vaya a haber tampoco ningún tipo de circunstancia como tal. Sobre todo los gobiernos tienen que tener esas limitantes. Bueno, incluso si ustedes se dan cuenta, los derechos humanos no se suspenden incluso porque se estén pagando condenas, ¿no? Y ¿por qué explicaba justamente lo del sistema de protección de los sistemas de protección de la persona humana? Si ustedes se acuerdan, yo les decía, el sistema de protección de la persona humana en conflicto armado se aplica en conflicto armado, que es el derecho internacional humanitario, pero incluso en conflicto armado, ¿sí? Se aplica también derechos humanos, porque resulta que los derechos humanos no se suspenden ni siquiera en conflictos armados. Y hay derechos humanos que no se suspenden ni siquiera en situación de emergencia, como está plasmado en el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así que no puede ser excusa, ni tampoco ni siquiera el pago de una condena en términos carcelarios, ¿sí? No puede ser excusa sobre eso. Incluso, una de las cosas bastante llamativas dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que ha tenido varios casos relacionados con cárceles, han establecido estándares específicos respecto a los derechos de las personas que están en las cárceles. ¿Sí? Hablo de las personas que están en la cárcel porque la Corte no solamente se refiere a las personas condenadas, sino a las personas que pueden estar en una detención preventiva o que estén justamente en dentro del sistema carcelario, e incluso ha señalado que existe responsabilidad objetiva del Estado. Ahí no basta en muchas circunstancias cuando tiene el Estado la guardia y custodia de las personas, ¿sí? Por estar justamente en centros como esos, el Estado no puede decir es que hice todo lo posible para que no pasara la violación de derechos humanos.
tiene que responder frente a ese tipo de circunstancias. Y eso es vital, revisarlo y no dejarlo, digamos, como de lado porque en el contexto actual pareciera que se está perdiendo. Insisto, esto no hace, por ejemplo, que los estados no puedan establecer medidas para otorgar nacionalidad, para otorgar visas, para otorgar residencias, que son las medidas regulares, y que incluso puedan tener el procedimiento para las personas que tengan una condición de inmigrante con un procedimiento irregular, ¿sí? Que puedan ser devueltas a su país de origen, pero tiene que garantizársele los derechos en ese proceso de devolución. Y también mirar la condición que tiene esta persona, si termina siendo un refugiado o no termina siendo un refugiado, entre otros. Espero que con eso responda incluso de manera un poco más extensa la pregunta que me hacía Jorge sobre en el caso de los migrantes que ingresan indocumentados, se exigen o no su protección de derechos humanos, ¿sí? Entonces, para que nosotros lo tengamos ahí como referencia. Es eso que les mencioné que, por ejemplo, la obligación que tiene el Estado en caso de tener la custodia de personas se extiende incluso también para niños y adolescentes, ¿sí? Y no solamente personas o niños y adolescentes que estén condenados o que justamente estén pasando por un proceso, sino si los tienen en custodia, es necesario que el Estado. Y hay muchos de esos procesos, seguramente mañana veremos un poco algunas sentencias. Voy a tratar de traer algunas de las sentencias que considero emblemáticas del sistema interamericano porque tocan algunos de los elementos más importantes de estas garantías para que podamos ver cómo son sus realizaciones y algunos de los aspectos que serían vitales para su conocimiento. Muy bien. Vamos acá. Muy bien. Vamos acá. Y vamos en la obligación de no discriminación, queda la obligación de adecuación. A veces, la obligación de realizar se entiende también como obligación de adecuación. Generalmente uno podría diferenciarla, ¿sí? Podría diferenciarla. La obligación de realizar es porque no tengo ningún tipo de normativa, ¿sí? Entonces, realizar es adoptar las medidas para que pueda cumplir las normas internacionales, ¿sí? En cambio, la obligación de adecuación, cuando se diferencian, se dice que existen las medidas, pero no son acordes al parámetro exigido por el sistema interamericano. Esa sería la diferencia entre obligación de realizar y obligación de adecuación. Obligación de realizar porque no existen medidas previas y obligación de adecuar porque las medidas existentes de manera previa no cumplen los estándares establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Estas medidas previas, ¿sí? Son medidas que se hayan tomado en cualquier tipo de normatividad interna. En cualquier tipo de normatividad interna. Y ahí hay una pregunta que uno podría hacerse. ¿Se incluye o no se incluye la Constitución en esa normatividad interna? ¿Se incluye o no se incluye la Constitución dentro de esa normatividad interna? ¿Qué creen? ¿Se les ocurre algo? Ojo que acá se juega control de convencionalidad. ¿Sí? Pues les cuento yo sobre esto, sobre este elemento que puede ser muy interesante. Quizás uno de los casos más llamativos, a largo plazo sí, dice Kenny, a largo no, a corto también, de una vez, ¿sí? Y lo voy a decir, digamos, en un caso bastante particular. Este caso es real, pero me sirve justamente para entender un poco la obligación de adecuación e incluso la obligación que se tiene respecto a las normas constitucionales. Bueno, podría poner dos casos incluso, que son bastante distintos. Uno donde la Corte aceptó que tenía que adecuarse a la Constitución y otro donde dijo que no. Empecemos por el que dijo la Corte que sí tenía que adecuarse a la Constitución.
¿sí? Regálenme un segundo porque esto es mejor con convención de una vez. Acá se ve la convención. Acá estamos en esta parte de la convención que es el artículo 13. Libertad de pensamiento y de expresión. ¿Listo? No hay nada extraordinario. Como tal, es un derecho que todos conocemos, ¿sí? Pero miren esta parte. El ejercicio previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores. ¿Estamos claros con esto? ¿Sí? Lo que dice, básicamente no censura previa. Había un país que dentro de su constitución decía que la censura previa era permitida. ¿Sí? Es decir, que podía justamente ocasionarse que en algunos tipos de circunstancias las expresiones, el pensamiento que se iba a difundir pudiese ser censurado de manera previa. Es decir, no se permitiera su publicación o no se permitiera su difusión, ¿sí? Sino que fuera sometido a esa censura previa. ¿Me entienden hasta acá? ¿Sí? La Constitución expresamente dice sí censura previa, la Convención Americana dice no censura previa. ¿Sí? En ese caso, llegó a la Corte Interamericana y los abogados del país llegaban y decían, básicamente, es que nuestra Constitución lo permite, ¿sí? Permite la censura previa. Y llegaba, y los abogados de la defensa, bueno, en este caso la comisión, llegaba y decía, pero usted se obligó que la legislación interna se iba a adecuar a la Convención Americana de Derechos Humanos. Vamos a mirar justamente lo que dice expresamente el artículo segundo, ¿sí? Dice, disposiciones legislativas y de otro carácter. Lo que no estuviese ya garantizado por disposiciones de otro carácter, los estados se comprometen a adoptar. Los abogados del estado siguieron insistiendo. Son disposiciones legislativas de otro carácter, seguramente se mencionan a sentencias, se mencionan justamente también a normas de carácter administrativo. Pero la Constitución no es una norma legislativa. La Constitución es una norma constitucional que está por encima de las leyes. Y mi Constitución permite la censura previa, por tanto, no estoy obligado justamente a acatar lo que está diciendo la Convención, por lo menos en la Constitución. Y se discutió mucho esa pelea, se discutió justamente, digamos, si se violaba la Convención justamente por los términos constitucionales, ¿sí? En un caso que fue muy famoso y que es conocido por la mayoría de las personas, ni siquiera por el nombre exactamente del caso o de las personas pertenecientes, sino por el nombre de la película que fue censurada. Y se llama justamente La Última Tentación de Cristo versus Chile. Pero hoy, haciendo honor al tiempo, voy a parar acá, ¿sí? Y con eso los dejo con la duda cómo se resolvió el caso y qué fue lo que pasó justamente en ese caso en materia de la convencionalidad de la Constitución. Pero yo creo que ya se imaginan un poco. Y les cuento el caso siguiente en la próxima clase, que es el caso de Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, que tuvo también en Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Listo? Mañana tendremos un buen día para charlar también. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que están comentando por ahí. Muy bien, estimado doctor, muchísimas gracias de la misma forma por esta interesantísima clase. Creo que hemos además dado apertura para los temas que vamos a tratar más adelante. Bueno, es fin de semana, así que hay también la posibilidad de que si se quedan inquietos puedan también ver la película y saber qué tan censurable era por Chile, ¿no? Así que están todos invitados. El día de mañana estaremos en este mismo espacio, pero recuerden que el horario de los sábados es de 10 de la mañana a 12 del mediodía en horario de Quito, Bogotá y Lima.
¿no? Tengan en cuenta ese parámetro para que pudieran conectarse. El nombre de la película nos dice Yolima País, La última tentación de Cristo. Bueno, entonces, muchísimas gracias, estimado profesor Fuentes, por acompañarnos en esta clase y nos veremos el día de mañana. Le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Muchísimas gracias nuevamente a todos los participantes, a Latin Iuris y por supuesto, doctor Damián. Es muy interesante tener, digamos, esta posibilidad justamente para compartir. Mañana charlamos justamente también lo que nos está contando por acá Jorge. Yo siempre me quedo con las preguntas, así que muchas gracias y una feliz noche. Nos vemos mañana. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Por favor, estén atentos a sus correos electrónicos. Mañana temprano se enviará el enlace para que pudieran conectarse. Eso sería todo. Que tengan un feliz descanso. Muchas gracias, doctores.